Bendiciones, buenas tardes, que Dios les bendiga a todos, amados hermanos y también amigos, los que van a ver este video. Pues la razón de este video, de esta palabra que voy a dar, es porque yo me he fijado que cómo se ha levantado Satanás en contra de la palabra del Señor. Y me da tristeza porque yo escucho personas que hablan, que no son personas, son demonios, como dice la palabra del Señor, que son moradas de demonios, cumpliendo de la palabra del Señor, que dice que para estos tiempos así se iba a dar, que habla bastante de estas cosas, es Pedro, allá en las epístolas de Pedro, y también Judas, ¿verdad? Pero en el Iscariot, la primera epístola de Judas habla bastante de estos demonios, y Pablo. Todos estos hombres de Dios hablaron de estas cosas. El problema me da tristeza porque esta gente habla de la palabra del Señor como que la palabra del Señor pues fuera basura. Ellos no la entienden y ellos se expresan de ella. Pero ¿quiénes tienen la culpa ahí? ¿Quiénes tienen la culpa de que estos demonios se levanten en contra de la palabra del Señor? Aquí los responsables solamente hay uno. Y los responsables son los que predican la palabra de Dios en este tiempo. Porque la palabra es la palabra de Dios. Ahora que estos predicadores se pongan a predicar lo que no entienden, eso es lo que da lástima. Porque esta gente se levanta y habla, blasfeman el nombre del Señor por la culpa de estos predicadores en estos tiempos. Lo siento por ustedes, yo no he venido a quedar bien con ninguno de ustedes, sino que yo he venido de parte de mi Dios, de mi Padre. Y yo lo que voy a... Es más, él se puede defender solo. Pero como mi Padre a mí me ha enviado, entonces yo tengo que defender lo que es la palabra de mi Padre. Yo no voy a permitir que estos hijos de Satanás estén blasfemando el nombre de mi Padre o de la palabra de mi Dios y que voy a quedar quietecito. Están equivocados, están engañados, porque si yo tendría que morir por esto, pues muero. Muero defendiendo la palabra de mi Padre. Porque Él se puede defender solo. ¿Y por qué les digo esto? Se los digo por una sencilla razón. ¿Por qué les digo que los responsables aquí son los predicadores, los pastores? Pues el evangelista es evangelista. No les voy a hablar de los otros ministerios porque no están, no existen. Los que dicen ser apóstoles no son apóstoles. Los otros que dicen ser profetas, a ver, unos que otros, a ver. Y maestros de la escritura, peor. Porque si fueran apóstoles, realmente entendieran la palabra, porque un apóstol el apóstol es el principio o el comienzo o la simiente de toda obra inicial. Así como se dio en el caso de Adán. Adán es el apóstol, es el comienzo del principio, pero ni esto han podido entender, porque Adán realmente es quien representa a Cristo, y Cristo es el apóstol de los apóstoles. Entonces, ¿por qué los responsabilizo yo a ustedes? Los responsabilizo porque a todos ustedes, si Dios los llamó, ustedes tenían que haber sido discipulados por Dios. No tenían que haber sido discipulados por hombres. Y ese es el problema de ustedes. Porque cuando Dios llama a una persona, es responsabilidad de Dios discipular a aquella persona.
¿Cómo podemos ser discipulados por Dios? Es fácil. Tenemos que apartarnos con Él. Tenemos que meternos en la presencia del Señor. Tenemos que hacer lo que dice la palabra, buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Tenemos que someternos a Él, y es lo que menos hay. Tenemos que tener esa intimidad con Dios. Al tener esa intimidad, vamos a someternos a Él. Y someterse a Él es obedecerle a Él. Ahora esta gente se ha levantado hablando en contra, un montón de demonios, un montón de brujos, hechiceros, un montón de homosexuales, un montón de lesbianas. Se ha levantado en contra de la palabra del Señor, pero quien nos ha provocado han sido los predicadores de estos tiempos, porque hablan, o ustedes pues, hablan lo que no entienden. Ustedes no tienen por qué estar hablando lo que no entienden, porque lo que ustedes están haciendo es que esta gente se levante y blasfeme el nombre del Señor. Y yo sé que no he leído ninguna de las porciones de la Biblia, pero tengo una porción que está en el Génesis capítulo, en el libro de Génesis capítulo 4. Ahí podemos ver que hay un debate terrible, porque ahí se da el nacimiento de Caín y se da el nacimiento de Abel. ¿Cuál es el problema? El problema es que lo ven por la carne. Porque si lo vieran por el espíritu, si comprendieran realmente, porque por eso es que ahí es donde yo los responsabilizo a ustedes. Porque ustedes están viendo a Adán, lo están viendo literalmente, y a Eva la están viendo literalmente. ¿No entienden? Porque no se van a la presencia del Señor, y todo hombre de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. Y tenemos el ejemplo en la Biblia de todos los hombres de Dios, que quien los guiaba a ellos, y cuando hablamos de guiar, es el que los encamina, es el que los va dirigiendo, es el que los va los va enseñando, porque eso se refiere, guiar es enseñar e instruir. Porque ustedes se han ido a instruir con hombres como ustedes. El caso es que la palabra de Dios es carne para que ustedes se instruyan con hombres como ustedes. Ahora miren en el conflicto que han metido ustedes la palabra del Señor. Ustedes son los responsables y ustedes tienen grandes cuentas que darle a Dios, porque han provocado que estos demonios se levanten blasfemando el nombre del Señor. Y muchos de ellos se levantan hablando de cosas que las han escuchado de ustedes mismos y ni ellos las pueden entender. Imagínense, está allí en el capítulo 4 del libro de Génesis, aparece el nacimiento de Caín. Si yo soy una persona espiritual, voy a entender qué significa Caín. Voy a entender, en primer lugar, lo que yo voy a entender yo, qué significa el número 4. Pero aparecen un montón de tarados hablando de números que no los entienden. Dicen que esto significa, ¿y quién les enseñó eso? ¿Qué significa? Para que usted esté seguro qué significa algo, tiene que someterse a Dios y sea Dios quien le diga, mira, esto significa esto, y usted puede hablar con toda seguridad lo que usted está enseñando. El 4 es dominio. Es dominio. Por eso es que cuando Dios nos pide a nosotros el corazón, Dios nos está pidiendo todo. Él quiere gobernar por completo, porque el dominio es gobernar, es dominio. El 4 es dominio. Dios quiere tener el control de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestro espíritu. Pero que enseñan ustedes que Dios solo quiere el corazón, porque son tan estúpidos. Porque le enseñan a la gente que Dios solo quiere el corazón. Si Dios no está pidiendo el corazón nada más. Cuando Dios pide el corazón, te está pidiendo todo, así como Él se entregó en la cruz del Calvario por ti, por mí. Se entregó por completo. ¿Por qué?
enseñarle a la gente que solo pide el corazón, que solo quiere el corazón. Él quiere todo lo que eres tú. Entonces, cuando yo no entiendo que Dios me está pidiendo a mí el corazón y no entiendo a qué se refiere, cuando dice, dame, hijo mío, tu corazón. Entonces, ¿para qué voy a enseñarle lo que yo no entiendo? Si más bien me voy a meter en problemas yo con Dios y voy a hacer también que la palabra de Dios sea blasfemada. Pues, el 4 es dominio. Y cuando se da el nacimiento de Caín, yo tengo que entender quién es Eva y quién es Adán. Y Adán en el sentido espiritual es el mismo Cristo. Es el mismo Cristo. Y dices tú, pero ¿cómo puede ser Cristo si Adán pecó? El asunto es que el que no era pecado se hizo pecado. El que no era maldición se hizo maldito por todos nosotros. Quien peca es Eva. ¿Y quién es Eva? En el sentido espiritual, la palabra Eva es el principio de la palabra evangelio y representa a la iglesia. A la iglesia se le ha comisionado el evangelismo. Que lleve el evangelio. Esa es la misión en la tierra de la iglesia, que lleve el evangelio. Pero la iglesia no se puede mover sin antes ser discipulada. Y quien tiene que discipular la iglesia tiene que ser aquella persona que se ha estado sometida o que se somete al Espíritu Santo de Dios. Y cuando el Señor envió a sus discípulos a discipular, Él mismo los discipuló. Y cuando vemos quién es Jesús, vemos que es Emmanuel, es Dios con los hombres. Entonces ahí está claro, te lo está enseñando, te lo está mostrando, te está diciendo que quien tiene que discipularte a ti y a mí tiene que ser el Espíritu Santo de Dios. Así como Eva no es una mujer común, igual María. ¿Por qué somos tan brutos? ¿Por qué no podemos enseñar lo que no sabemos? ¿Por qué inventar? ¿Por qué cuando viene alguien y te pregunta a ti, hermano, pero ¿por qué no aparece en la Biblia pastor? ¿Por qué no aparece en la Biblia que María, cuántos años tenía María y cuándo muere? Y lo mismo con Eva. ¿No estás viendo que es lo mismo? ¿No estás viendo que Ana, la mamá de Samuel, igual, aparece igual? Porque cuando estas personas aparecen en la Biblia, y no se ve cuántos años tienen y cuándo mueren, es porque representan la iglesia. Lo mismo Ruth. Lo mismo Ruth. El hijo que parió Ruth es simbólico del mismo Jesús. Todas estas personas que estuvieron en la Biblia, que no murieron, vienen representando una iglesia. María representa una iglesia virgen. Por eso esa gente tiene razón en hablar y decir que estoy viendo un videíto por ahí de que dicen, es común, dicen los demonios estos. Dicen los, como quien dice, los evangélicos, lo dicen los pastores, que no es común el homosexualismo, pero que sí es común que una mujer virgen haya parido un hijo. Es común que un hombre haya caminado por encima del agua. Que es común que un burro hable, que es común que una serpiente hable. Eso sí es común, pero que el homosexualismo no es común. Tienen razón en hablar así. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la culpa, predicadores. Ustedes tienen la culpa.
Porque ustedes ya pueden enseñar lo que no saben, lo que no conocen. ¿Se acuerdan lo que dice Oseas capítulo 4? Les estoy hablando del 4, que es dominio. Dice que el pueblo pereció porque no tenía o porque le faltó tener conocimiento. Tenía conocimiento. Por eso el pueblo pereció. Y ustedes están pensando, creyendo que es de Israel. El Israel, aquel que está aquí en la tierra, está hablando del Señor, aquel, o sea, los judíos. Están equivocados. No está hablando de Israel. Jacob es el padre de los gentiles. A él se le dio esa promesa. Somos todos nosotros. Todos nosotros somos el Israel de Dios. Todos. Y cuando la Biblia habla de que pereció, es porque ustedes están a punto de perecer. Toditos ustedes. Si ustedes no se meten con Dios, si ustedes no buscan ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, como lo fue antes, se van a perder. Por estar enseñando un montón de mentiras. Porque hay que enseñarle a la gente lo que es. ¿Cómo voy a enseñar yo que una serpiente habla cuando si Dios es perfecto y vemos en la Escritura de que aquella serpiente le habla a Eva, a la iglesia? No puedo pensar yo, no puedo usar la lógica si Dios es de lógica. Lo primero que yo me voy a preguntar es ¿cómo es posible que una serpiente le haya hablado a una mujer? No te enseñas la Biblia. ¿Por qué no le enseñas a la iglesia de que esa serpiente era el mismo diablo? Para que estos demonios vean que el causante de todo el daño en la tierra es Satanás. Que él fue el que hizo que la iglesia desobedeciera a Dios. ¿Por qué no enseñarle a la iglesia eso? ¿Por qué no llevarlos a la palabra y decirles, mira, no pienses que uno defiende, Dios hizo todo perfecto porque Dios es perfecto? Él es perfecto. Y cuando una persona falla, acuérdate que Dios es un Dios tan perfecto, y al ser tan perfecto es bien ordenado. Entonces, Él establece las leyes. Y así como los hombres aplican la ley, así también Dios la aplicó, y el creador de las leyes es Dios. Y el que le infringe es el que a él se le tiene que aplicar, al que infringió la ley. El Señor les dijo claro que el día que ellos comieran iban a morir. Desobedecieron. El Señor los mató. Fue el que los mató. No fueron ellos mismos que se mataron, oyendo la voz del diablo, el cual es la misma serpiente. No dice allá en el Apocalipsis. No lo dice allá en el capítulo 12 del Apocalipsis que era la serpiente antigua, Satanás. ¿Por qué el Señor le llamaba generación de víboras? ¿Por qué aún Juan le llamó generación de víboras? Porque eran descendientes, lo que le estaba diciendo, descendientes del diablo. Porque él ha sido homicida, él ha sido desde el principio de la creación. Él ha sido un mentiroso, un homicida. Lo dice la palabra en Juan capítulo 8, 31, por ahí, más bien el 44. Juan 8, 44 en adelante. Le dice hijos del diablo. Porque los deseos de ustedes quieren hacer. ¿Qué es lo que hace el enemigo? Matar, hurtar y destruir. ¿Por qué no enseñarle a la gente la verdad, la palabra como es? ¿Por qué estar enseñando yo lo que otro penco enseña? Si viene un penco de eso diciendo que es un ministro, un apóstol, y viene enseñando estupideces, ¿yo por qué voy a enseñarle un montón de tonterías? Yo tengo que irme a la presencia de mi Dios, tengo que irme a la presencia de mi Padre. Para eso está Él. Su palabra me dice a mí, me enseña a mí, y yo os enviaré al Consolador, y Él os guiará toda verdad. A mí no me dijo que me iba a mandar a un hombre, me dijo que iba a mandar al Consolador, el cual es el Espíritu Santo de verdad. Lo dice la palabra ahí en San Juan, capítulo 14. ¿Por qué yo tengo que estar inventando?
Ustedes me dan lástima, porque el enemigo los está atacando y yo sé que ustedes, así como yo veo esos videos así de repente que salen ahí en Facebook, también ustedes los ven, no me van a decir que no ven nada, si ustedes pasan metidos ahí. Y saben qué les voy a decir, yo no tengo tiempo para estar metido en las tonteras, pero siempre que yo veo algo, qué terrible, solo para irme a encontrar con tonterías. Y les puedo decir, Caín, ¿qué representa Caín? ¿Por qué no enseñarle a la iglesia? Ustedes tienen que entender que la palabra del Señor habla de tipos, sombras y figuras. Yo bendigo a mi padre porque a mí no me enseñó ningún hombre. Yo no aprendí con ningún hombre la palabra del Señor. Si yo fui una persona que yo fui marginado, yo tuve un pastor, que ese pastor, en ese tiempo llegamos a una camadita como de 3 a 4, 3 éramos, que llegamos en el mismo tiempo a servir en esa congregación. Y ese pastor se llevaba más con una hermanita, la que éramos 2 varones los que llegamos al mismo tiempo y una hembra. Y él se llevaba más con la hembra. A ella le daban más oportunidades, de todo. De todo. A mí me hacía a un lado. A mí casi no me daba ningún privilegio. Pero bendigo a Dios porque fue así. Porque eso me provocaba a mí estar en la presencia de mi Padre, estudiando la Escritura, escudriñándola y metido en ayuno para la gloria de mi Padre, en ayuno y oración. Y ahí mi Padre me fue revelando todo, ahí me fue dando todo, ahí me fue enseñando todo. Y la gloria sea para Él, y bendito sea mi Dios, porque Él no permitió que los hombres me enseñaran a mí. Porque el pastor hasta libros le compraba a esa hermanita para que los estudiara, para que ella predicara. Hasta libros le compraba el pastor. Me imaginaba. Y cómo le agradezco a mi padre, porque mi padre sabía los planes y propósitos que tenía con mi vida. Porque si tú hablas con esa hermanita ahora en ese tiempo, sí es que está sirviendo a Dios. Porque la mayoría de esa gente, la mayoría andan perdidos. Si tú le hablas a ella te entiende la Escritura como la entienden todos ustedes, por la carne. No la entienden por el Espíritu. Me dan lástima. Porque teniendo al Maestro ahí a la disposición, porque cuando nosotros venimos a nuestro Padre y Él nos dice que Él nos iba a dar al Consolador, al Espíritu Santo, que Él iba a enviar, Él se está poniendo a nuestra disposición. Solamente lo que tenemos que hacer nosotros es ir a la presencia de Él, y de esa manera Él nos va a enseñar todo lo que nosotros queramos saber. No vayan a creer que es de cuello. En el camino de Dios no es de cuello. En el camino de Dios, si creen ustedes que porque aquel pastor ande con saco y corbata, ande en el mejor carro y que se diga llamar apóstol o profeta, o que crean ustedes que ya le ganó el cielo con eso, están engañados, porque Dios no hace elección de personas y Dios va a utilizar a quien Él quiera. Por eso es que esta gente, cuando yo los escucho, digo, tienen razón al rebelarse de esa manera contra Dios, al pensar que una serpiente le está hablando. Es que no es correcto, pues. Pero realmente son parábolas. Satanás ahí es comparado a una serpiente, por el mal, por el veneno que tiene de la serpiente. Por eso, que un burro habla, o que alguien camina sobre las aguas, el único que yo veo caminando sobre las aguas es el Espíritu Santo desde el principio de la creación. Se ve que Él anda por encima de las aguas, lo dice ahí, pero es simbólico, porque lo que Él quiere decir ahí, esas aguas por donde Él se mueve o se pasea, y el mismo Jesús lo ves caminando por las aguas. Todo esto es simbólico. La respuesta de este asunto está en el 17 del Apocalipsis, en el verso 15, que por ahí lo vas a encontrar. Ahí por ahí lo encuentras, donde dice que las aguas que has visto son naciones, lenguas, tribus, pueblos.
Dios se ha movido siempre sobre la faz de las aguas, pero las aguas son las mismas naciones, los mismos pueblos. ¿Por qué no entienden? ¿Por qué enseñan lo que no saben? Apocalipsis 17:15 lo dice. Por eso es que esta gente se levanta y ellos se rebelan y ellos blasfeman, porque hubo quien los llevó a que blasfemaran. Imagínense que un burro habla. No pueden ustedes entender que los animales no hablan, que Dios hizo todo perfecto. ¿Quién sería ese burro? Esa burra que le habló a aquel profeta malvado, que quería maldecir por la misma ambición como está en este tiempo la iglesia, supuestamente entre comillas de Cristo, una iglesia ambiciosa, llena de avaricia, dada, entregada al materialismo, al dinero, porque en eso han convertido ustedes la iglesia de Cristo. Han hecho de la casa de mi padre, la han hecho casa de mercado, cueva de ladrones. Ustedes. Pero ya viene el momento, viene el día donde ustedes le van a dar cuenta a mi padre. Viene el día, viene el momento, ya avancé, falta poquito. Por lo que ustedes están haciendo, van a tener que darle cuenta a mi padre. Porque ninguno de los hombres de Dios que yo veo en la Escritura buscaron su propio bienestar. Y eran hombres que no se comparan a ustedes. Para nada. Ustedes no se comparan, no le llegan a estos hombres ni a los tobillos. Que esos hombres sí eran llenos de la gloria de Dios, eran llenos del Espíritu Santo. Y esos hombres no anduvieron detrás de las riquezas. Pero ustedes sí. Tienen problemas serios con mi padre. Se les olvidó a ustedes que la obra, que la iglesia es de Cristo. Por eso muchos de ustedes se llenan la boca hablando, diciendo de que mi iglesia, mi congregación. Vamos a ver al final de quién es la obra. Vamos a ver si es de ustedes. Y eso va a ser muy pronto. Malvados. Ustedes tienen la culpa para que los demonios se levanten hablando también lo que ellos no saben. Que un burro habló es simbólico. Que esta asna haya hablado es simbólico. Representa a una iglesia. Y es una iglesia, escucha bien, y es una iglesia profeta. Qué tremendo. Y esta aparece otra vez allá, a donde estaba el pollino atado, y también estaba ahí la asna. Este pollino representa a un profeta. Ese pollino que cargó a Jesús, ustedes lo van a estar viendo siempre como burro, como ustedes son burros, ustedes, porque no quieren entender, son tercos. Más bien deberían tener, porque las características del burro son las que el Señor desea que tengamos nosotros, que seamos orejones para escuchar al Espíritu Santo bien, que tengamos buenos ojos, que seamos humildes, que seamos mansos, sencillos, como es el burro. Ustedes no tienen nada de eso, no tienen mansedumbre, no tienen humildad, no tienen sencillez, son como caballos. El caballo no se deja montar. Al caballo hay que domarlo, primero hay que domarlo para poderlo montar, pero vete y intenta subir, montarte en un burrito, él te va a coger, él te va a llevar, él te va a coger hacia él te va a dejar montar por ti. Pero un caballo no. Primero hay que domarlo, hay que amansarlo. Por
les estoy diciendo que no he venido a quedar bien con ninguno de ustedes. Si ustedes quieren escuchar, quieren entender, entiendan. Si el problema del Señor, el Señor todo el tiempo, mi Padre ha tenido problemas con el pueblo de Él, con Israel, que son todos ustedes, rebeldes. Y ustedes creen que solo porque tal vez este video lo estoy grabando así, creen ustedes que enfrente de ustedes estuviera, les digo en la cara de ustedes que es lo que son ustedes. Yo no les tengo miedo a ninguno de ustedes, demonios. Ustedes también están igual a los demonios que están ahí, están levantando, hablando picardías en contra de la misma palabra de mi Padre. Eso es lo que a mí me duele. Que los promotores, que los que han provocado que estos demonios se levanten hablando todas estas cosas, es por culpa de ustedes, por no enseñarle a la gente la palabra de Dios en el sentido espiritual. Usted dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios es espíritu, y que la palabra de Dios está escrita en parábola, y de repente van a decir unos ahí, es el de los Jesús solo ¿qué Jesús solo? Ni que nada, a mí no me interesan. ¿Saben qué? Si los Jesús solos entienden la palabra así por el Espíritu, bendito sea el Señor, pero si no, están perdidos también. Yo no he venido de parte de nadie, he venido de parte de mi Padre, de Jehová Dios de los ejércitos, de Cristo Jesús, de parte de Él es que he venido, y voy a estar de acuerdo con la justicia, no con la injusticia. A mí no me mandaron no es a creer que vengo a quedar bien con ustedes, no, yo vengo a quedar bien con mi Padre, con mi Dios, con Jehová Dios, con Cristo. He venido a quedar bien con Él, porque Él es el que me ha enviado. Que una virgen parió. ¿Cómo no voy a estar de acuerdo yo? La Biblia dice que una virgen parió, pero no se está refiriendo a una mujer. Está hablando de una iglesia virgen. De ahí surgió ese hombre que fue llamado el Cristo. De ahí surgió. Porque todo el tiempo Dios ha trabajado así. Ahí está en la Escritura. Y yo les dije que el burro representaba a un profeta, y se los voy a mostrar con la Escritura, porque ahí está en Job, capítulo 11. Ahí aparece una escritura donde te dice, ya te lo voy a leer para que veas. Como te dije, yo no he venido a quedar bien contigo. Es que ustedes tienen que buscar arrepentirse y entrar de nuevo, y someterse a Cristo, al Espíritu Santo. Tienen que buscar de nuevo la senda antigua, porque ustedes se han alejado de Dios. Le han dado las espaldas, y por eso mi Padre también, si ustedes le dan las espaldas, Él les va a dar las espaldas. Y ya van a ver. Está en el 11 verso, capítulo 11, verso 12. El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Si no entienden eso, no hablen de eso, pero ahí se está refiriendo cuando un asno, oye bien, cuando un asno, el hombre vano, o sea, el hombre muerto, a eso se refiere a hombre vano, un hombre vano es algo que no tiene vida. Vano es algo que no tiene vida, o vano, así lo entendemos allá nosotros en el sur. En el sur se le dice vano a algo como cuando un grano de maíz o un grano de frijol se levanta arriba de la olla, cuando se echan a cocinar, se levantan, o se están lavando, se levantan un montón de frijoles que no tienen nada adentro. Entonces, lo mismo, ustedes están muertos. Entonces, por ahora la palabra del Señor dice el hombre vano, el hombre muerto, que no tiene el Espíritu de Dios, no tiene el soplo de vida de Dios, está muerto. Y ustedes están muertos porque ustedes no entienden el lenguaje de mi Padre. Porque ustedes han cometido un gran error, y el error ha sido que se han guiado por otro hombre.
Solo porque aquel se levantó, como quien dice, con un ministerio y empezó ahí a levantar obras, y el ministro, que ahora ya no son ministros, sino que son apóstoles, que ahí están, que el ministro, y que esto es lo que enseña él, y esto es lo que tenemos que enseñar, y que les da un montón de papeles, de hojas. Tienen problemas, porque a eso se refiere la palabra del Señor, la parábola de la higuera, cuando el Señor buscó frutos en la higuera y que solo halló hojas. A eso se refiere mi Padre. Solo son libros ustedes. Tienen problemas. No tenía frutos, solo hojas. ¿Y cuál era el fruto que el Señor buscaba en esa higuera? Buscaba higos. ¿Por qué buscaba frutos fuera de tiempo? Claro que él es tonto para que busque frutos fuera de tiempo. Él es Dios, él todo lo sabe. Esa higuera es la iglesia. Es la iglesia, es higuera. Y la iglesia de Cristo debe de dar frutos todo el tiempo. Está en el 13 creo de Mateo, que ya aparece la parábola, que él buscó frutos. Y no encontró. Ese es tremendo. Pero nosotros tenemos que dar frutos todo el tiempo, tener frutos. Y el primer fruto y el fruto del Espíritu dice es amor. Y cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios, tenemos amor. No hay problema. Entonces dice, el hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. Allá aparece. Allá aparece. Lucas capítulo 13, bendito sea el Señor. Ese 13 hay que sumarlo. ¿Te acuerdas que te estoy hablando del 4? Usted solo lo suma. 3 y 1 son 4. Porque tienes que entender qué significa el número. Entonces tienes que trabajar con los números para que te puedas dar cuenta a qué se está refiriendo el Señor. Y uno de los primeros ejemplos es allá la samaritana, ¿no te acuerdas? Que él buscó hallar en ella fruto, ya que ella era una adoradora, pero era una mal adoradora. Pero ustedes, como lo ven por la carne, la ven como una prostituta. Son tan brutos. No la vean como prostituta, porque no era una prostituta esa mujer. No porque el Señor le haya dicho 5 maridos has tenido. No, porque todo lo que la palabra habla en el sentido espiritual. Hay una escritura, mira, es 5 que aparece en varias partes, porque el 16, las 4 son las 16 horas. Entonces tú te vas a Lucas capítulo 16, vas a ir a ver que ahí en Lucas capítulo 16 aparece la historia del rico y Lázaro. Y vas a ver que el rico le recalca, le dice a Dios, porque tengo 5 hermanos. Ahí están otra vez. ¿Ves? 5 hermanos. Y no quiero que vengan a dar este mismo lugar. ¿Ves? Por la misma maldad. O sea, que en otras palabras, esta mujer ya pudo haber pasado por 5 predicadores. Y dice, y aún el marido que tiene ahora mismo, no es tu marido, estaba siendo mal enseñada. ¿No están viendo que nosotros como la iglesia de Cristo, Él dice la palabra del Señor en el capítulo 54 de Isaías, dice que Jehová es tu marido, y se le dice a la iglesia, Jehová es tu marido, léelo. La Biblia, la palabra del Señor es espíritu. Si tú no eres espiritual o te has alejado de la espiritualidad, mejor es. Ustedes, un montón de pastores ya ancianos de 50 años, ya no sigan pastoreando. Ustedes no tienen que estar pastoreando. Ustedes saben bien que la Biblia lo dice, que solamente hasta los 50 años es que tenían. Y no vayan a decir, ay, ese hermano está hablando de la ley, eso fue en la ley. No me vengas con ese cuento, porque Dios es el mismo y ayer, de hoy, por los siglos, Dios no cambia. Y te voy a decir una cosa, y Jesús no quebrantó la ley. Jesús venía a cumplirla porque nadie la estaba cumpliendo la ley. Y la ley, escúchame bien, Él la resumió
Él metió los mandamientos, los 10 mandamientos los metió en 2. Amar a Dios sobre todo y a Dios. Y al prójimo como a uno mismo. No me hagas un cuento a mí. Porque Él no quitó la ley. Él no la quitó. Así que lo siento por ti. Ustedes ya están acabados ya. Están acabados. Y ustedes saben por qué no quieren soltar las iglesias. Y no me vas a venir a decir, ay, tengo que poner a mi hijo a pastorear. ¿Acaso que Dios te dijo ya que pusieras a tu hijo? Ya te fuiste a la presencia de Dios a preguntarle, a decirle a Él, Padre, Espíritu Santo, ¿quién es el que me va a sustituir? ¿O quién es? ¿A quién estás escogiendo tú para que pastoree esta obra? Ya le fuiste a preguntar a Él, acaso que la obra es tuya. Si es tuya la obra, pues entonces pone a tu hijo. Eso no es así. Puede ser en el mundo, puede ser así, pero en el Señor no es así. Ahí estás perdido. Porque tiene que ser al que Dios escoja, no al que diga yo solo porque sea mi hijo. Y se andan caminando todos mal, andan torcidos. Ahí en la congregación tiene que estar la persona que es la que Dios está escogiendo o eligiendo para que continúe la obra, para que siga pastoreando la obra. Cuando somos espirituales, vamos a ir a la presencia del Señor a preguntarle a Él quién es la persona o a quién Él está escogiendo para que pastoree la obra. Pocos de ancianos ya de 60 años, 70 y todavía no quieren soltar las congregaciones como que si la obra es de ellos. Ya no. Hasta 50 años, lo dice la palabra del Señor en el libro de Números 8. Es la ley, claro, es la ley. Un montón de demonios, porque yo no los considero mis hermanos a ustedes, los que se han levantado, hablando, diciendo, que el antiguo pacto. Están perdidos, porque el antiguo pacto respalda el nuevo pacto. Y Jesús siempre respaldó su palabra con el Antiguo Testamento. Antiguo pacto. Que hay personas que regresan de la muerte. Imagínense, todas esas cosas. Esa mujer habla de algo terrible, dice de que es común que los muertos regresen de allá. Yo lo entiendo. Ella habla pues, y yo creo que puede levantar de una persona, porque Dios es todopoderoso y puede levantar a un muerto. Pero la historia de Lázaro, imagínense, la historia de Lázaro, ¿tenía cuántos días tenía Lázaro de muerte? No tenía 4. ¿A las cuántas horas se descompone un cuerpo? Es que en el sentido espiritual, Dios estaba hablando de la 4ª generación. Ya ese Lázaro espiritualmente, que era ese amigo del Señor, lo dijo. Aquella no le dijo, pues ya llega el Señor. Ya la iglesia ya estaba podrida. La iglesia ya está hecha una zozobra. Pero viene el Señor y viene a darle vida. ¿Por qué? Porque es en el sentido espiritual. Viene a darle vida a usted y viene a darme vida a mí. ¿Por qué? Porque la iglesia, acordémonos que es de Él, pues, es de Él. Y dice la palabra que Él a los únicos que llamaba amigos de Él. Yo me acuerdo que en la escritura me mencionaba a Abraham, he visto que llegó a ser amigo de Dios Abraham. Y a Israel, pues. Y también a los discípulos los llamó amigos. Ahí está Lázaro, su amigo. Es la iglesia, la 4ª generación. Porque le dice a Marta cuando habían hombres ahí que podían quitar la piedra.
¿Por qué le dice a ella que la quite la piedra cuando hay hombres, varones ahí? Acá nuestro Dios es desconsiderado, es malo poner a una mujer a quitar una piedra. Es porque es la iglesia la que pone los tropiezos.